Ya estamos conectados con el último segmento de nuestra programación. La serie Feliz para Siempre incluye en su programación la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección de escuela sabática regular. En la primera semana de esta lección, de este trimestre, vimos parte de la familia de Dios, era el título. Para la segunda semana el título fue Los pactos de Dios con nosotros. Y esta, en la tercera lección, tenemos el contrato del diezmo. Vamos a estudiar el contrato del diezmo y las notas de Elena G. de Guay al respecto. Pero antes, oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Padre Santo, le damos por permitirnos llegar al último segmento de la programación. La escuela sabática regular. Estamos, oh Dios, solicitando de usted su dirección. Que su espíritu tome el control del mismo en el nombre de Jesús. Amén. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Malaquías 3:10 es nuestro versículo para memorizar esta semana. Traigan todo el diezmo a la tesorería. Bueno, estoy usando una versión moderna. Yo uso la palabra alfolí, pero la versión moderna usa la palabra tesorería. Y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová. La versión moderna dice el Señor Todopoderoso, es el mismo. A ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En la introducción de esta semana vimos la experiencia de Abraham cuando liberó a Lot, a su familia y a las personas que habían sido secuestradas en Sodoma. Abraham rechazó el ofrecimiento del rey de Sodoma y en lugar de eso le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. En Génesis 15:1 el Señor le prometió a Adán, luego de haber devuelto el diezmo, que estaría siendo su protector y su proveedor, que no tenía por qué preocuparse. Lo mismo hace el Señor hoy día con cada uno de sus hijos, luego de devolver el diezmo. Esta acción solo la puede disfrutar aquel que devuelve el diezmo. Elena, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 432, nos deja claro que esta práctica viene antes de que existiera cualquier judío, porque es una práctica que se conoce desde el Edén. La pregunta a resolver esta semana es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Tenemos un pacto de diezmo? ¿Tenemos un contrato de diezmo? ¿Sí o no? El día lunes la pregunta empezó resolviéndose con la pregunta: ¿dónde está la tesorería? Para algunos la tesorería está en ministerios independientes o en cualquier otra ONG. Pero ¿dónde dice el Señor que está la tesorería? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos.
Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está en la casa de Jehová. La tesorería está en la iglesia de Jehová. Sin embargo, nos hacemos la siguiente pregunta. Imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quieran, en detrimento de la propia casa del Señor, o sea, la iglesia adventista. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Por ende, ¿por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las escrituras? El martes vimos el propósito del diezmo. ¿Quién propone qué hacer con el diezmo? ¿Es el hombre o es Dios? El miércoles vimos de dónde sale el diezmo, del sueldo bruto o del sueldo neto. Interesante ver que cuando la viuda de Sarepta estaba al borde de perder toda esperanza, el varón de Dios llegó y le indicó lo que tenía que hacer. Y ella hizo como el varón de Dios le indicó. Y la harina no escaseó de su tinaja ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envió la lluvia sobre la tierra. Sin lugar a duda, esta era una prueba para la viuda de Sarepta, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que había sido elegida para pasar por una de las mayores pruebas que nos enseña a nosotros esta experiencia. La conclusión sobre bruto o neto, como fue con la viuda de Sarepta, depende de cada uno de nosotros decidirlo. La iglesia jamás te va a ordenar qué debes hacer, y con razón. Al final, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión y hagamos lo que hagamos. No debemos juzgar a quienes lo hacen de manera diferente. Cada uno de nosotros individualmente tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por sus decisiones. Elena escribe en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 460. Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Por cierto, recordemos que hemos leído una cita durante esta semana en la que dice que sea cual sea la parte que le hayas dado al Señor, esa parte para el Señor es santa. Pero el consejo es que siempre sea la primera parte. ¿Cómo explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? Un diezmo honesto, vimos el día de ayer, o fiel. En 1 Corintios 4, 1 al 2, leímos, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios del Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores. Por cierto, tú y yo somos esos administradores. No es nuestro el diezmo. Es más, no es nuestro nada de lo que poseemos. Solo somos administradores. Que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado varios de los elementos constitutivos del diezmo. Primero, la cantidad
que es un 10% de nuestro ingreso o ganancia. Segundo, llevarlo a la tesorería o al polín, el lugar desde donde se pagan los obreros evangélicos. Se le paga a los pastores y a los administradores de él. Tercero, honrar a Dios con la primera parte de nuestro ingreso. Recuerda, ya sea que se te haya olvidado o te distraíste y fue lo último que sacaste de tus ingresos. Dios lo recibe igual con honra, pero te pide que sea siempre lo primero, que tú pongas a Él en primer lugar. Las bendiciones son incalculables cuando haces esto. Practícalo. Y cuarto, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio. La familia pastoral y la familia administrativa están esperando que tú y yo seamos fieles. Es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia preservar los primeros 3 elementos. Es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Y además, a diferencia de nuestras ofrendas, el diezmo no es discrecional de nuestra parte. El décimo y la tesorería son ambos partes de nuestra responsabilidad. Nosotros no estamos Nosotros no establecemos los parámetros, sino Dios. Si yo no devuelvo el 10% completo de mi ganancia, en realidad no estoy diezmando. Y si no llevo ese 10% a la tesorería, en realidad tampoco estoy diezmando. No importa dónde sea que lo lleves. Lee Mateo 25, 19 al 21. Cuando se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios, ¿qué se le dice a los que han sido financieramente fieles? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Traed los diezmos a la faliz, dice Malaquías 3:10. Es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Libro de Educación, página 138. Administrar para Dios es un privilegio único y también una responsabilidad. Él nos bendice y nos sostiene y pide solo un décimo y luego utiliza su diezmo con el fin de proveer para los obreros evangélicos, como lo hizo con la tribu de Leví durante los tiempos del antiguo Israel. Algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos y, por lo tanto, no diezman o envían su dinero a otra parte. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios? Traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros de que la tesorería los está usando correctamente. Para estudiar y meditar. Lee el documento más completo de Elena G. de White sobre el diezmo en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 197 a la 202. Estudia la sección 3 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 69 a la 112. Tiene bastante que estudiar ahí. Mándame tu respuesta. Lleva tus comentarios a la clase el día de mañana.
Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces. Y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 465. Esta es una afirmación asombrosa. Si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas en un 1000%. ¡Wow! La revista Review and Herald del 17 de diciembre de 1901 dice: en el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. De allí que esta semana estamos estudiando el contrato del diezmo. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelvan fielmente los diezmos y las ofrendas. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 384, la sierva del Señor nos dice: todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente y el contrato que Él ha hecho con el hombre es para que una décima parte de las posesiones de éste sean devueltas a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo: es mío. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Preguntas para dialogar. Reflexiona sobre esta idea de que la práctica del diezmo no se originó en el antiguo Israel. ¿Cómo nos ayuda este hecho a comprender la perpetuidad de esta obligación de nuestra parte ante Dios? En la clase analiza la pregunta planteada al final del estudio del lunes. Piensa en lo que sucedería si la gente decidiera enviar sus diezmos a otro lugar. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Todavía tendríamos una iglesia. ¿Qué tiene de malo la actitud de que dice: bueno, mi diezmo es tan pequeño en contraste con todos los demás que no importa? Y si todos pensaran así, comparte con otros lo que has aprendido y experimentado al devolver el diezmo. ¿Qué puedes enseñar a los demás sobre la práctica? Queridos hermanos, este ha sido el contrato del diezmo. Te espero mañana para que veamos el repaso de esta lección número 3 en la tercera semana del año, a la luz de lo que presenta la familia Fustero en sus puntos que veremos con lujo de detalle en el repaso de la semana el día de mañana, cuando veremos qué es el diezmo y estudiaremos dónde debe entregarse, y veremos también para qué se usa el diezmo, el propósito del diezmo, y estudiaremos qué debe diezmarse, el bruto o el neto, y cómo ser fiel en el diezmo. 4 buenas razones que estudiaremos, si el Señor nos los permite, el día de mañana. Esta es la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. Te espero mañana cuando cerraremos el contrato del diezmo. Ahora es tiempo de orar.
Gracias, Dios, por la compañía suya a través del estudio del día de hoy de la escuela sabática. Oramos, buen Dios, para que cada uno de los puntos que hemos tocado hayan sido de provecho para los que están presentes y para los que habrán de ver esta grabación en las redes sociales. Oramos por su familia, para que nunca olvidemos que tenemos un contrato del diezmo con Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, así ponemos punto final a la transmisión del día de hoy, recordándoles que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La invitación es para estudiar el día de mañana el repaso de la escuela sabática. Pero antes, no olvidemos que estamos en el curso virtual Feliz para Siempre. Y que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. No olviden suscribirse a nuestros canales en cada una de las plataformas donde estamos representados. El Señor les bendiga. Agradecemos la presencia de nuestra hermana Magali Martínez y de Jiménez, que está con nosotros. Escuchamos sus comentarios. Hermana Magali. La hermana Magali nos mandó un mensaje. Ajá, está en modo avión. Muy bien, gracias, hermana Magali. Muchas gracias. Mis queridos hermanos, no nos queda tiempo para más. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, con la presencia de nuestra hermana Magali de Martínez y de Jiménez, y también con la presencia de los amigos del Facebook, de YouTube, de Instagram y de Twitch, plataformas en las que estamos todos los días. El Señor les bendiga. Nos vemos en la retransmisión en unos 10 o 15 minutos. Bendiciones, muy, pero muy buenos días.